Almohadilla skandalo turco en Estados Unidos. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, nido de amor secreto lejos de los dramas. Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito para descubrir las mejores series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense para un viaje lleno de romance, intriga y por supuesto, mucho drama, pero con un giro inesperado. Hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando por las redes y que involucra a dos de las estrellas turcas queridas, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Podrá ser que es tu copyright planeando un escape romántico, un nido de amor secreto, nada menos que en los Estados Unidos, lejos del escrutinio público y de todos los dramas que los rodean en Turquía. Así es. Hoy nos sumergiremos en este jugoso chisme, pero también copyright aprovecharemos para recordar algunas de las series que catapultaron a la fama a estos dos talentosos actores y que nos hicieron suspirar a todos. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y prepu, rense para un maratu superíndice 3n de informaciu superíndice 3n y teoruas. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y recomendaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ahora empecemos. El rumor, como les decía, estuvo en llamas. Las redes sociales llenas de comentarios, fotos y especulaciones sobre un posible viaje secreto de Hande y Kerem a Estados Unidos. Algunos afirman haberlos visto en aeropuertos, otros juran que buscando propiedades en la costa oeste y otros, los románticos, aseguran que este es el escenario perfecto para que reaviven su amor lejos de la presión superíndice 3n mediúltica. ¿Serú verdad? ¿O serú simplemente un invento de los fanáticos apasionados? Bueno, mientras esperamos que se confirme o desmienta este rumor, vamos a repasar algunas de las series que nos hicieron creer en el amor y que convirtieron a Hande y Kerem en las superestrellas que son hoy. Y la primera parada de nuestro viaje televisivo, obviamente, no puede ser otra que Senu con diéresis al cap, conocida en Spawn más menos como Love is in the Air. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, es la culpable de que muchos crean que Hande y Kerem son almas gemelas destinadas a estar juntas. Y es que CU superíndice 3 mono enamorarse de la cómica explosiva que irradiaban en pantalla como Eda YLDZ y Serkan Bolat. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que gira en torno a Eda, una joven florista brillante que pierde su beca universitaria debido a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. En un giro del destino, ambos se ven obligados a fingir estar comprometidos durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en algo mucho profundo y complicado, lleno de risas, lágrimas y por supuesto, mucho amor. La serie es relevante para nuestro tema porque fue precisamente en el set de grabación superíndice 3n de Senu con diéresis al cap, donde Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. Su relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en la comidilla del mundo del espectáculo y los fanáticos celebraron cada momento juntos. La serie también copyright mostró superíndice 3 ubicaciones espectaculares en Estambul y otras partes de Turquía, que despertaron el interu copyright de muchos por visitar este hermoso país. Sin embargo, como todos sabemos, su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, dejando a muchos con el corazón superíndice 3n roto. Y es precisamente por eso que el rumor de un posible reencuentro en Estados Unidos ha generado tanta expectación superíndice 3n. ¿Serú que buscan un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y las presiones de su pasado en Turquía? Solo el tiempo lo dirá. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al cap es que su U con diéresis copyright cito fue tan grande que se emitió superíndice 3 en de 80 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas populares de todos los tiempos. Además, Hande y Kerem ganaron numerosos premios por su actuación superíndice 3n en la serie, consolidándose como dos de los actores talentosos y populares de Turquía. Y no solo premios, sus perfiles en redes sociales explotaron. Se convirtieron en referentes de moda, estilo de vida y por supuesto, de relaciones amorosas. Su influencia llegó superíndice 3 a tal punto que cualquier cosa que acuan, vestuan o decuan se convirtió en noticia. Imaginen la presión superíndice 3n. Pero volvamos al rumor, ese que nos tiene con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o, q copyright tan creíble es esta información superíndice 3n.
Bueno, la verdad es que no hay nada confirmado. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial. Sin embargo, eso no ha impedido que los fanáticos hagan su propia investigación superíndice 3N. Han revisado sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas que confirmen su presencia en Estados Unidos. Han analizado cada detalle de sus fotos, desde la ropa que llevan puesta hasta el paisaje que se ve de fondo. Son como verdaderos detectives. Y algunos incluso afirman haberlos visto en persona. Una usuaria de Twitter publicó superíndice 3 un mensaje diciendo que los vio cenando en un restaurante en Los Ángeles. Otra persona asegura haberlos visto visitando una casa en Malibú. Pero por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ahora dejemos a un lado la magia de Senú con diéresis al cap por un momento y hablemos de otro proyecto que también Copyright N contribuye superíndice 3 a la creciente popularidad de Ande Eru Parrafoel, Gunea Jinxlar, traducida como Hijas del Sol. En esta serie Ande interpreta a Selin Ilmaz, una de las gemelas que junto a su madre, Guneay, se mudan a Estambul para comenzar una nueva vida. Guneay, una profesora de literatura, se casa con Aluk Mertoilu, un rico empresario con un pasado oscuro. La vida de las gemelas da un giro inesperado cuando se adaptan a su nueva vida llena de lujos, pero también Copyright N de secretos y peligros. Gunea Jinxlar es relevante para nuestro tema porque muestra a Ande en un papel muy diferente al de Eda en Senú con diéresis al cap. A Q la vemos como una adolescente rebelde, lidiando con los problemas típicos de la edad, pero también Copyright N enfrentando situaciones muy complejas relacionadas con el pasado de su madre y los secretos de la familia Mertoilu. La serie también Copyright N muestra la importancia de la familia y la amistad, valores que son muy apreciados en la cultura turca. Y es que en medio de tanto drama y tanto secreto, Selin encuentra refugio en sus amigas, formando un lazo indestructible. La serie también Copyright N aborda temas como el bullying, la rebeldía juvenil y la importancia de la autoestima. Ande, con su talento y carisma, logra transmitir todas estas emociones de una manera muy convincente. Un dato curioso sobre Gunea Jinxlar es que fue una de las primeras series en las que Ande tuvo un papel protagonista superíndice 3 Nico, lo que le permitió superíndice 3 mostrar su talento actoral y ganar reconocimiento en la industria. Además, la serie fue muy popular entre el público joven, convirtiendo a Ande en un ídolo adolescente. Y es que su personaje, Selin, se convirtió superíndice 3 en un referente de moda y estilo para muchas superíndice 3 venes. Su ropa, su maquillaje, su peinado, todo era imitado por sus seguidoras. Ande se convirtió superíndice 3 en un icono de la cultura pop turca. Ahora es el turno de Kerem Bürsin. Y para hablar de su trayectoria, no podemos dejar de mencionar Eref Meselesi, traducida como Cuestiu superíndice 3N de honor. En esta serie Kerem interpreta a Jdiit K.L. Párrafo, un joven ambicioso y mujeriego que junto a su hermano Emir, se muda a Estambul después Copyright S de la muerte de su padre. Jdiit busca vengar la muerte de su padre y limpiar su nombre, mientras que Emir, el hermano menor, es tranquilo y responsable. La serie explora temas como la familia, el honor, la venganza y el amor. Y es que la familia K.L. Párrafo es el centro de la historia. Los hermanos Jdiit y Emir tienen una relación superíndice 3N muy cercana, pero también Copyright N muy conflictiva. Jdiit es impulsivo y arriesgado, mientras que Emir es reflexivo y cauteloso. Ambos tienen diferentes maneras de ver la vida, pero comparten el mismo objetivo, proteger a su familia y vengar la muerte de su padre. Eref Meselesi es relevante para nuestro tema porque muestra a Kerem en un papel serio y dramático que el de ser Cambolat en Senú con diéresis al cap. A Q lo vemos como un hombre atormentado por su pasado, dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y vengar la muerte de su padre. La serie también Copyright N destaca la importancia del honor y la lealtad en la cultura turca. Kerem con su actuación superíndice 3N, logra transmitir toda la complejidad de su personaje. Lo vemos sufrir, lo vemos luchar, lo vemos amar y nos conectamos con con diéresis Copyright L de una manera muy profunda. Un dato interesante sobre Eref Meselesi es que fue una adaptación superíndice 3N de la serie italiana El Leonore e il Rispetto. Además, la serie con tu superíndice 3 con un elenco de actores muy talentosos, lo que contribuye superíndice 3 a su con diéresis Copyright sito en Turcua.
Y es que la serie logró superíndice 3 captar la atención superíndice 3N del público turco gracias a su trama llena de intriga, sus personajes complejos y sus escenas de acción superíndice 3N. Kerem se lució superíndice 3 en este papel, demostrando su versatilidad como actor. Y hablando de papeles dramáticos, también copyright N tenemos que mencionar, Yahya Mayanlar, traducida como Inmortales. En esta serie de vampiros de Netflix, Kerem interpreta a Dmutri, un vampiro rebelde que busca vengar la muerte de su creador. La serie se desarrolla en Estambul y explora temas como la inmortalidad, el amor, la venganza y la lucha entre el bien y el mal. Yahya Mayanlar es relevante para nuestro tema porque muestra a Kerem en un papel completamente diferente a los que habíamos visto antes. A Q lo vemos como un vampiro con habilidades sobrenaturales, lidiando con su propia oscuridad y buscando un propio superíndice 3 sito en su existencia eterna. La serie También Copyright N muestra una faceta mu S oscura y geu superíndice 3 tica de Estambul, que contrasta con la imagen mu S tradicional que tenemos de la ciudad. Y es que la serie se adentra en el mundo de los vampiros, mostrando sus rituales, sus conflictos y sus luchas por el poder. Kerem con su actuación superíndice 3N, logra transmitir la complejidad de su personaje, un vampiro atormentado por su pasado y en busca de redención superíndice 3N. Un dato curioso sobre Yahya Mayanlar, es que fue la primera serie turca de vampiros producida por Netflix. Además, la serie fue muy popular entre el público joven, especialmente entre los fanáticos del geu copyright nero de fantasía y terror. Y es que la serie logró superíndice 3 innovar en la televisión superíndice 3N turca, presentando una historia original y atractiva, con efectos especiales y una puesta en escena impresionante. Kerem se arriesgó superíndice 3 con este papel, demostrando que no tiene miedo de explorar nuevos geu copyright neros y desafiar sus propios límites. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, ¿Q copyright significa todo esto para Hande y Kerem? Podrá ser que es tu copyright N buscando un nuevo comienzo en Estados Unidos. Tal vez quieren escapar de la presión superíndice 3 en medio tica y de las expectativas de sus fanúlticos. O tal vez simplemente quieren pasar un tiempo juntos, lejos de los dramas de Turquía, para ver si pueden reavivar su amor. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con un final feliz para esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3 N en Senu con diéresis al cap. Y es que, después de todo, Q copyright N no quiere creer en el amor verdadero. Y por supuesto, no podemos olvidar que ambos son actores muy talentosos y que seguramente tienen muchos proyectos en el futuro. Kizu es tu N buscando oportunidades en Hollywood o en otras industrias cinematográficas. O tal vez simplemente quieren tomarse un tiempo para descansar y recargar energías antes de volver a la pantalla. Sea cual sea la razón superíndice 3N, les deseamos lo mejor en sus proyectos futuros y esperamos verlos pronto en nuevas series y películas. Además, recordemos que ambos han estado muy enfocados en proyectos personales y profesionales desde su separación superíndice 3N. Hande ha estado trabajando en nuevas series y películas, consolidando su carrera como actriz. Kerem por su parte ha estado explorando nuevas facetas como productor y guionista. Tal vez este viaje a Estados Unidos sea una oportunidad para que ambos exploren nuevas oportunidades profesionales y se reinventen a sí mismos. En resumen, hemos hablado de Senu con diéresis al cap, la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem y que nos hizo creer en el amor, de Gunea Yinkzlar, donde vimos a Hande en un papel juvenil y rebelde, de Eref Meselesi, donde Kerem interpretó superíndice 3 a un hombre atormentado por su pasado, y de Yahya Mayanlar, la serie de vampiros de Netflix que nos mostró superíndice 3 una faceta oscura de Kerem. Y por supuesto hemos hablado del rumor de un posible nido de amor secreto entre Hande y Kerem en Estados Unidos, un rumor que ha generado mucha expectación superíndice 3N y que nos hace más menos con un reencuentro de esta querida pareja. Y es que al final del día, todos queremos creer en el amor y en las segundas oportunidades. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Q copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿CUL es su favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan. Además, me gustaría saber Q copyright opinan sobre este rumor. ¿Creen que es posible que Hande y Kerem tu copyright N juntos en Estados Unidos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos?
Du copyright Gemmesa vs Teoruas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y sobre Hande y Kerem. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Y recuerden, sigan Show Más Menos Ando con el amor y con las series turcas, que siempre nos sorprenden con historias emocionantes y personajes inolvidables. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y no olviden, mantengan los ojos abiertos. Quizás pronto tengamos noticias confirmadas sobre este escandaloso rumor. Nos vemos.